Como se los habíamos anunciado a ustedes, está con nosotros Julio César Iglesias, el autor del libro Y si gana Petro, guía para sobrevivir a la extrema izquierda. Julio César, bienvenido a la hora de la verdad. Muy buenos días. Hola, Ademar, buenos días. Un saludo para usted, para toda la mesa y para los oyentes. Bueno, casi 3 meses de gobierno Petro y las advertencias sobre lo que sería su gobierno se van volviendo realidad. Vamos viendo cómo lo que usted planteaba en el libro Y si gana Petro va todos los días tomando forma, va tomando manera, y es que no se esperaba una cosa diferente. Lo grave ahora viene es cómo vamos a sortear esta situación. El presidente Petro, sus ministras, sobre todo sus ministras, hacen anuncios que ponen en aprietos a Colombia y la verdad uno no entiende cosas tan elementales como, por ejemplo, siendo el sector de hidrocarburos en el país el que le aporta entre 11 y 12 billones de pesos a la reforma tributaria, el que le aporta el grueso de los dineros que recibe Colombia por venta al extranjero, resuelven querer acabar con el sector, pero además quererlo grabar como a ninguno otro. Es como coger a escobazos la gallina de los huevos de oro. Pero, ¿qué otras advertencias se venían haciendo y vamos viendo realidad en estos 3 meses casi de gobierno de Petro? Pues, Demar, realmente todo el proyecto económico, por no hablar del proyecto político que pues también tiene sus implicaciones, pero digamos el proyecto económico de Petro, que uno podría llamar un proyecto populista o radical si quiere, tiene implicaciones graves en distintas áreas, ¿no? Para el crecimiento económico, para el tema de la inflación, en general para el bienestar de los ciudadanos. Entonces, ese proyecto económico pues está expresado en una serie de reformas, varias de ellas muy radicales, que a la postre significan un deterioro en la calidad de vida, digamos, de los ciudadanos, de la mayoría de la sociedad. Por ejemplo, la reforma pensional, por ejemplo, la que usted mencionaba, la reforma energética, o por no hablar de la reforma a la salud, son todas reformas que están inspiradas digamos, o tienen una inspiración ideológica, y que tienen un sentido muy similar al que se ha implementado en otros gobiernos populistas de la región y que ya conocemos todos los resultados. Entonces, pues no se trata, digamos, de hacer predicciones o de conocer qué va a pasar en el futuro de Mar, simplemente es entender que, por ejemplo, si usted decide acabar con la principal fuente de ahorro del país, que son las pensiones, que es el ahorro pensional privado, donde está concentrado alrededor de 370 billones de pesos y donde cada año llegan 20 billones adicionales de ahorro para invertir en el crecimiento del país esencialmente, y el gobierno propone acabar esa fuente de ahorro, pues los efectos a corto, mediano y largo plazo van a ser muy graves, ¿no? Van a ser muy graves para todos. Y así con el resto de reformas, pues son reformas que van en contravía de la ciencia económica, del sentido común y sus efectos, pues si se logran implementar, desafortunadamente, si se logran implementar, que esperamos que no, esperamos que el país resista y no se lleguen a implementar esas reformas, pero si se llegan a implementar, pues los efectos económicos van a ser nefastos para todos. Y eso es lo que estamos viendo durante las últimas semanas y meses, el mercado reaccionando a lo que son pésimas ideas. Y es que esas ideas que lanzan desde la idea principal de las reformas, reforma tributaria, claro, reforma pensional, reforma laboral, por supuesto, toda la implicación que tiene cargar la mano a sectores que son los que producen la riqueza en Colombia, pues han visto cómo nos ponen en cifras negativas, cómo se ha devaluado el peso. Y aquí hay una pregunta clave. El gobierno Petro dice no, pero vean ustedes que el resto del mundo también se devalúa. No es un tema exclusivo de Colombia, pero uno cuando analiza las cifras ve que a la velocidad que vamos, pocos países. Sí, así es, de Mares. Colombia pues tiene hoy una moneda de las más devaluadas de la región, o la más devaluada sin contar lo que ocurre con monedas de países como Venezuela y Argentina, pues que están en procesos económicos ya de una degradación pues muy profunda.
y naturalmente con inflaciones superiores o cercanas al 100%, pues la depreciación de su moneda es mayor que la de nosotros, pero digamos dentro de las economías normales, por llamarlas de alguna forma de la región, pues el peso es la más devaluada desde el 19 de junio, digamos que es el punto de referencia que uno debería tener para analizar cuál ha sido el efecto de la elección de Gustavo Petro en el dólar, ¿no? Que es cuando pues, fue electo presidente. Y en el contexto global, lo mismo, somos una de las 5 o 6 monedas más devaluadas del planeta en ese periodo, muy por encima pues, de lo que siempre nos dicen, ¿no? Que se ha devaluado el euro, ha perdido valor el euro con respecto al dólar o la libra esterlina, otras monedas de países desarrolladas, eso es cierto, pero ha perdido más valor el peso respecto al dólar que esas monedas, ¿no? Incluso más valor que otras monedas muy cercanas como el sol peruano, el peso mexicano, el real brasilero. Incluso, es decir, lo que usted, como usted puede entender eso es que si usted cambia hoy pesos por dólares, pues va a recibir menos dólares que el 29 de junio, que el 19 de junio, claramente, pero si cambia el peso por soles peruanos o por pesos mexicanos o por reales brasileros, también va a recibir menos de esas monedas. Es decir, también nos hemos devaluado o nos hemos depreciado frente a nuestros pares. Entonces, es flojo ese argumento de que el mundo que en el mundo existen factores que han llevado a esta depreciación. Eso es cierto, eso es evidente, pero esos factores no explican la totalidad, digamos, de esa caída tan fuerte que ha tenido el peso en las últimas semanas. Principalmente las declaraciones de la ministra de Minas son prácticamente gasolina para el mercado. Cuando ella insiste en la teoría del decrecimiento, ella insiste en que hay que hacer la transición energética, pero además le cierra la puerta a los nuevos procesos de exploración y explotación de hidrocarburos en Colombia, entendiendo que el proceso no se hace de un día para otro, ¿verdad? Porque eso es otro asunto que viene al comento. Explorar y explotar hidrocarburos no son un asunto de la noche a la mañana, son un asunto que lleva tiempo. Si se paran ahora y si no hay no hay actividad nueva, pues evidentemente reactivarnos en el sector nos va a costar unos años y ese costo de los años va a significar probablemente la importación de un gas, de un petróleo, de unos combustibles que nos van a costar mucho más. ¿No están pensando en eso? ¿No han siquiera reparado en el problema que significa para Colombia tener que importar gas de Venezuela? Seguramente de allá será porque de otra parte no vemos cómo. La verdad es que no entiende uno a qué juegan o cuál es la idea, aunque algunos analistas dicen lo que buscan es crear una tormenta en medio de todas las condiciones para llevar a Colombia a tomar decisiones radicales respecto a lo que es su propia constitución, inclusive llevarnos a una constituyente. Sí, pues de Mar, sí es todo un delirio la propuesta energética del gobierno. Lo que uno podría explicar es que están poniendo por encima su ideología, que son unas ideas muy radicales sobre la realidad, y pues cuando unos gobernantes hacen eso, pues los efectos son palpables. Pero no solamente que decidan, ya se ha entendido bastante que es absurdo, digamos, parar los contratos nuevos de exploración, como dice el gobierno que hará, que eso a la postre es llevar a la ruina al sector. Porque pues, como nos decía Daniel Lacalle, el economista español, en una charla que tuvimos hace unos meses, nos decía, eso es como si usted le dijera, yo quiero seguir sacando leche de mis vacas, pero no les voy a volver a dar comida, ¿no? Esencialmente es acabar el negocio. Pero eso ya lo entendimos y creo que ya hay cierta conciencia sobre sobre lo disparatada que es esta propuesta de Irene Vélez y de Gustavo Petro. Lo que no se ha entendido tanto es la afectación que puede tener en esos nuevos contratos y en la actividad petrolera del país, lo que viene en la tributaria, que parece que sí va a pasar, que es un cambio en la tributación sobre las regalías. Básicamente es poner a pagar impuestos a las empresas del sector energético sobre unos dineros que no entran a su PIG, digamos, ¿no? Que son esas regalías que le pagan directamente al Estado.
lo cual no se hace en ninguna parte del mundo. ¿Y por qué eso es tan grave? Porque a pesar de que uno dijera, bueno, vamos a seguir explorando, vamos a permitir que haya inversiones en exploración en Colombia de aquí en adelante, pues habría que ver si bajo esas nuevas condiciones financieras, pues que es una menor rentabilidad para las compañías que decidan hacer eso, pues va a haber interés en hacerse, ¿no? Se cambia, digamos, el panorama inversionista para esas empresas que tienen esos contratos y tendríamos que ver si es financieramente viable que sigan explorando en el país. Entonces hay como dos rutas a través de dos reformas pues que están poniendo palos en la rueda sobre el sector energético. Y fíjense hemos hecho mucho énfasis en lo energético, en lo petrolero, como si ese fuera el único factor por el cual hemos tenido, digamos, este nerviosismo en los mercados, en Colombia, en el mercado del dólar, en el mercado de deuda pública, en el mercado de acciones también, pero no es el único factor. Ayer Bank of America sacaba un informe en el que hablaba de varias reformas y ponía énfasis en la reforma pensional y decía que los efectos de la reforma pensional, que básicamente es una operación de confiscación sobre el ahorro pensional de 18 millones de colombianos, que los efectos de esa reforma pensional son muy similares a los que tendría la reforma energética, muy similares en términos, digamos, de ahuyentar la inversión y poner presión sobre nuestra moneda también, porque si usted le dice a los fondos de pensiones, que hoy son el principal inversionista colombiano en activos financieros, les dice, ya no van a ser ese jugador, ya no van a tener recursos para ahorrar y para invertir, pues obviamente eso quita la confianza también de los inversionistas, de otros grandes inversionistas locales y por supuesto de los inversionistas internacionales. Entonces es gravísimo y así lo explica Bank of America en ese informe. Entonces poner la lupa no solo sobre lo energético, que por supuesto es muy grave, sino también sobre las otras reformas que vienen ahí en fila y que tienen, digamos, un potencial dañino igual o peor que el tema petrolero. Y el tema principal acá es qué va a pasar, qué debemos hacer o por lo menos cuáles acciones deben tomar los ciudadanos. Porque la situación no es sencilla y todos nos preguntamos, bueno, ahora mismo estamos viviendo un dólar sabroso que va subiendo, que el gobierno está intentando mantener que no vaya a pasar los 5.000 pesos, pero ¿qué hacer? El ciudadano de a pie, el que nos escucha hasta ahora, dice, bueno, ¿y cuál es el siguiente paso a seguir? El gobierno obviamente no está dando las herramientas ni las va a dar, pero ¿qué podemos hacer? Usted es un hombre que ha hecho análisis constantes sobre la posibilidad de que la gente piense en qué puede hacer y precisamente pues su libro es parte de eso, ¿no? Cómo sobrevivir a un gobierno de izquierda. Sí, Demar, pues lo primero que hay que decir es que la mayoría de ciudadanos, por desgracia, tienen muy poco margen para actuar. Tienen algo de margen, pero es un margen estrecho, digamos. Y me refiero a la mayoría de ciudadanos colombianos que tienen ingresos o parecidos a un salario mínimo o incluso menores, tienen muy pocos ahorros, no tienen fuentes de ingresos, por supuesto, en monedas extranjeras. Digamos, ese perfil de colombiano, que son la mayoría de los habitantes del país, pues están extremadamente vulnerables frente a las malas ideas económicas que el gobierno quiere implementar. Es lo que hemos visto siempre, los proyectos populistas a quienes más perjudican es a quienes se supone o a quienes decían iban a ayudar, ¿no? A las personas, digamos, más vulnerables de la sociedad. En este caso es lo contrario, es a quienes más va a perjudicar es a ellos. Luego, pues hay otro grupo de personas minoritario en nuestro país, por desgracia, que tienen algún patrimonio, tienen ingresos, digamos, más significativos, pues lo que previsiblemente va a pasar si el gobierno tiene éxito en aplicar estas reformas disparatadas es que caminemos hacia la destrucción, que es en últimas lo que está propiciando el gobierno, la destrucción de nuestra moneda, desafortunadamente. Si permiten si la sociedad permite que estas reformas absurdas surtan y tengan éxito, pues lo que vamos a tener es un peso más débil y como ha ocurrido en otras sociedades de América Latina, pues la sociedad no es estúpida, la sociedad civil no es tonta y lo que comienza a ocurrir es un proceso de dolarización, ¿no? De que la sociedad comienza a repudiar una moneda que está administrada, digamos,
por por un grupo de personas irracionales o que toman decisiones absurdas y comienzan a usar otras monedas extranjeras en sus transacciones, negocios, incluso muy cotidianos. Eso ya pasó en Venezuela. Hoy usted en Venezuela no encuentra una casa que se venda en bolívares o un carro que se venda en bolívares. Lo mismo en Argentina, no encuentra un negocio más o menos significativo, comprar un carro, comprar una casa, nadie lo hace en pesos argentinos. Todos los negocios, desde los no tan grandes hasta los muy grandes, se hacen en dólares. Y es lo que siempre pasa cuando, digamos, gobiernos irresponsables tienen, digamos, esa decisión y esa voluntad de arruinar la moneda, como parece ser el caso del gobierno de Gustavo Petro. Y en ese sentido, pues lo que los ciudadanos, como pueden actuar para enfrentar esa situación y ojalá poder seguir desarrollando un proyecto de vida en nuestro país, que es lo que queremos todos, o lo que queremos la mayoría, es anticipar ese proceso, ¿no? Es buscar proteger su patrimonio, sus ahorros, refugiándose anticipadamente a que ocurra este proceso de degradación en una moneda extranjera, y eso de hecho es lo que estamos viendo en los mercados, ¿no? Esa es la explicación de fondo de por qué tenemos un descalce con respecto a otras monedas en términos de depreciación, porque el dólar, digamos, ha subido extraordinariamente en Colombia respecto a otras economías comparables, precisamente porque los ciudadanos están leyendo que ese proceso de degradación es probable y están anticipándose, los ciudadanos y las empresas están anticipándose a que llegue, a que se ejecuten estas malas ideas que el gobierno pues tiene en su agenda. Bueno, pues estaremos atentos al libro, por supuesto, que ya va en la segunda edición, y también atentos a un seminario que usted tendrá este fin de semana sobre cómo proteger su futuro financiero de la extrema izquierda, sábado 15, no, este fin de semana no, en un par de semanas, ¿no? Sábado 15 de octubre. No, Interesante. no, el 29 de octubre, de Martínez, la información de otra fecha Sí, anterior que teníamos. sí. Este 29 de octubre es el seminario. Bueno, atentos entonces al seminario y a seguir sus redes, @iglesiasjulio87. Ahí ustedes tienen toda la información. Muchas gracias, Julio César. Un feliz día. Demar, a usted y a toda la mesa y a los oyentes, gracias. Bueno, pues era Julio César Iglesias, el autor del libro que está muy vendido. Y si gana Petro, guía para sobrevivir a la extrema izquierda. Cómo poderse poner a salvo en momentos en que las petroreformas van haciendo mella en la economía colombiana. Bien complicado, bien difícil el asunto, sobre todo en momentos en los que necesitamos es calma y tener esperanza sobre lo que vendrá en Colombia, pero con los anuncios que van haciendo va a ser muy difícil avanzar, definitivamente. Esta es la hora de la verdad. Ya venimos para analizar en el concierto internacional lo que significa un tercer mandato de Xi Jinping, lo que implica para China en momentos en que su economía se pone en dificultad ante esos anuncios y la llegada de Xi Jinping con un grupo de personas que él ha traído, que son de su confianza y no precisamente muy amigos para mejorar el tema económico en ese país. Ya regresamos.